Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, el médico que trabaja en los Andes, la costa, la Amazonía de Ecuador, también en la Federación de Rusia, en áreas protegidas y en lugares patrimoniales del Ecuador. Hoy hablaremos acerca de cómo Rafael Correa se vuelve a convertir en la estrella fundamental de Sudamérica. Y esta estrella fundamental de Sudamérica, cuando él fue presidente, estamos hablando de los años de 2006 al 2016 en Ecuador, y que convirtió a Ecuador en la capital de UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas, construyendo inclusive la sede en la mitad del mundo. Hoy, nuevamente, Rafael Correa vuelve a ser figura estelar de la política en Sudamérica al acudir a Venezuela en socorro de el presidente Maduro. ¿Cómo es esto de que acude en auxilio del presidente Maduro? Anteriormente habíamos visto por internet una discusión entre Milei y Correa. En esa discusión, Correa le planteaba a Milei su posición y Milei la suya. Pero finalmente, Milei ha sido derrotado en estas últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, que tiene el 40% de los votantes de Argentina, y con una derrota realmente memorable, impresionante, desmoralizadora. Y esto se debe a que, primero, la política de Milei no ha sido en favor de los seres humanos de su país, sino que la política de Milei ha sido simplemente la economía y los números, con toda su crueldad, aplicados a la vida humana. Es decir, el ser humano, para este economista Milei, considerado libertario, el ser humano es punto aparte, no tiene ningún significado. Lo que más le vale a él es los ingresos y egresos que un país puede tener, cómo ese país puede convertirse en un generador de riqueza. Pero el problema es, ¿a dónde va a parar esa riqueza? Si esa riqueza va a parar en bancos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que le ha prestado a Argentina miles de millones de dólares y que se los quiere cobrar haciendo una reducción del tamaño del Estado, creando condiciones infrahumanas, disminuyendo todas las capacidades de renovación de la infraestructura, del estudio, del conocimiento, y afectando fundamentalmente a los más pobres, a los discapacitados, a los de la tercera edad. Esto contrasta con la política de Rafael Correa, que cuando llegó al poder, lo primero que hizo es, junto con el traidor presidente Lenín Moreno, creó un programa para buscar dónde estaban los discapacitados y los ancianos de este país y ver cómo se podía ayudarlos, cómo se podía protegerlos. Y así logró reunir a 1.400.000 seres humanos que estaban abandonados a su suerte y a los que el Estado ecuatoriano les dio desde operaciones de cataratas, implantes cocleares, audífonos, sillas de ruedas, colchones ortopédicos y la visita frecuente y regular de los médicos, entre ellos yo, que en ese momento estaba al servicio del Ministerio de Salud en unas brigadas que se llamaban EVAS, equipos básicos de atención de salud,
Y estos equipos básicos de atención en salud eran los que íbamos casa por casa, en lugares apartadísimos, como estamos hablando de la parroquia Concepción, en la provincia del Carchi, en el área 3 de la provincia del Carchi, o en Guayupe, Chical, en esta vía Guayupe-Chical, que es la vía que conecta directamente a Ecuador con Colombia y precisamente a la zona cocalera de Colombia, de donde venían la mayor parte de esos colombianos desesperados que no solamente que sufrían la violencia colombiana porque se enfrentaban las Autodefensas Unidas de Colombia, el ejército colombiano y las FARC, y el que no estaba con uno de ellos era simplemente torturado, perseguido, asesinado. Y eso sumado a las fumigaciones, que son el origen de la migración de los carteles colombianos a Ecuador, porque los carteles colombianos se enfrentaban al problema de las fumigaciones con glifosfato que llevaba al frente el gobierno norteamericano y la DEA en toda la franja de esta zona limítrofe entre Ecuador y Colombia, entre los Andes y el Océano Pacífico, lo que se llama en Nariño, al sur de Colombia. En esta zona yo era el médico y entonces podía ver que los colombianos estaban obligados a salir de Colombia y llegar a refugiarse en Ecuador, trayendo sus hijos, sus mujeres, sus familias, porque Colombia no ofrecía en ese lugar ni servicios médicos, ni escuelas, ni colegios, ni carreteras, ni electricidad, ni internet, ni teléfonos. No ofrecía nada. Era zona de guerra. Y entonces migraban a Ecuador y aquí nosotros los ecuatorianos les recibíamos a ellos para poder ofrecerles educación, salud, un lugar para vivir, electricidad, agua potable, internet. Y esto se lo hizo en el gobierno de Rafael Correa. Hoy Rafael Correa ha ido a Venezuela a darle ayuda como asesor del presidente Maduro. Y el presidente Maduro, que hoy, según los Estados Unidos, es el jefe del cartel de los soles, un cartel de narcotráfico, pero además es un dictador, un autócrata, porque no aceptó la votación que se hizo en Venezuela, convocada por el mismo Maduro, en la que él perdió, pero donde Estados Unidos le metió la mano y le apoyó a la oposición de Daniel Noboa, como ya antes lo había hecho el presidente Donald Trump con José Guaidó, al quien era un ciudadano XYZ de Venezuela, que salió a decir que él era el presidente autoelegido. Él mismo se eligió presidente y Estados Unidos corrió a reconocerle. Y esto se repitió en Bolivia cuando una mujer salió también a decir que ella era la nueva presidenta de Bolivia y no lo era Evo Morales, que había ganado esas elecciones. Con estos antecedentes, más el bloqueo que le había hecho Santos y Estados Unidos a Venezuela para tratar de derrocar a Maduro, hoy Maduro, que sabía que le habían metido la mano a las elecciones de su país, el gobierno norteamericano, como lo está demostrando en este momento en que está enviando tropas para derrocarle y apresarle a Maduro, por quien ha ofrecido $50 millones. Hoy Rafael Correa es el asesor de Maduro y seguramente es el individuo que puede dar una pauta y un gran cambio a ese país, como lo hizo en Ecuador. Muchas gracias.